Buenos días a todos. Una pregunta importante es, ¿qué hacemos con las bendiciones que Dios nos da? A todos no nos da el mismo tipo de bendiciones ni la misma cantidad de bendiciones. Unos reciben grandes bendiciones, otros no tanto, pero ¿qué hacemos con las bendiciones que Dios nos da? Lo primero que podemos pensar es que debemos ser agradecidos, y eso es correcto porque eso es lo que la Biblia nos señala con toda claridad. Debemos ser agradecidos. Pero ¿hay algo más que Dios esperaría que hiciéramos con las bendiciones que Él nos da? Ahí va la pregunta. Bien, vamos a ver una historia del Antiguo Testamento que nos va a dar luz sobre este asunto. Vamos a ver pues la historia de Ana. Ana era la segunda esposa de un hombre, que ahora vamos a ver el pasaje, nos lo va a escribir claramente, que era estéril y no tenía hijos, y eso le causaba un gran sufrimiento. Bien, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 1 al 8. Dice así: Hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bien, un poquito presumido el marido de Ana. Pero bueno, quizás no entendía plenamente la frustración y el dolor que ella sentía. Porque no solamente estaba sufriendo Ana por el hecho de no tener descendencia, sino también por el oprobio que otras personas, en este caso la otra esposa, iban a ejercer sobre ella para burlarse, irritarla por no tener hijos. O sea, no tiene la bendición y encima tiene el oprobio. Yo no sé cuál es la experiencia de cada creyente aquí que me esté oyendo y que obviamente llega hasta el final del mensaje, porque muchos, la gran mayoría, que el 90% no va a llegar hasta el final. ¿Cuál es su experiencia de vida? Pero yo creo que muchos se podrán identificar con este caso. Vemos pues a una mujer que busca de Dios una bendición, pero no la tiene. No le ha sido concedida y evidentemente es una mujer estéril. Ahora, muchas veces hay mujeres que llegan a concebir, aunque a un principio han tardado bastantes años en concebir, han orado mucho y Dios al final les ha concedido. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta historia, cuál es el desenlace de la historia. Vamos a ver los versos 9 al 11. Dice: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová.
y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense lo que está pasando aquí. Ana hace un voto con Dios antes de recibir la bendición, y para poder recibirla dice: yo lo que anhelo te lo voy a entregar para tu servicio. Eso lo hizo incluso antes de recibir la bendición. Ahora, muchos creyentes dirán: bueno, yo he recibido bendiciones de Dios de muchas formas y nunca hice un voto de esta manera. ¿Será que eso no me concierne a mí? Porque claro, si yo no he hecho ese voto, yo no tengo ninguna obligación de hacer que las bendiciones que Dios me ha dado sirvan también a Él y, por supuesto, también a los demás. Pero eso es lo que Dios espera de todos sus hijos, todos los creyentes que han recibido bendiciones de Dios. Que no solo seamos agradecidos por la bendición de Dios, sino que sepamos ponerla al servicio de Dios. Ahora vamos a analizar más sobre este punto, pero vamos a continuar con lo que pasa después. Vamos a ver cómo reacciona el sumo sacerdote ante la oración de Ana. Dice el verso 12 al 18. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Interesante, ¿no? Fíjense lo que está pasando aquí. Ella ya dejó de estar triste porque había recibido la fe. Fíjense qué es lo que es la fe, porque durante años ella había estado orando a Dios, pero esa fe no había llegado a su corazón. Hasta que el sumo sacerdote no le dice esto, ella no recibe esa fe que, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en eso consiste la fe. Ya ahora Ana está absolutamente segura, ya no hay dudas de que ella va a recibir eso. Por eso que si nosotros estamos pidiendo algo y agonizamos en esa petición, es porque aún no hemos recibido esa genuina fe que sabe que la bendición va a llegar de todos modos. Ahora bien, ¿es la fe algo que se puede fabricar desde la carne? Es decir, yo creo y creo, y confundir el optimismo con fe. Es muy probable, muy común que se confunda optimismo con fe. Pero el optimismo se evapora tarde o temprano, va a difuminarse si ve que el tiempo pasa y la respuesta no llega. Eso todavía no es fe, y es un don que tiene que ser conferido por Dios.
Y es el resultado, pues, de la intensa oración y de una comunión con Dios. Si hay una búsqueda firme de comunión con Dios, esa fe va a llegar de todas maneras en un determinado momento, y a partir de ese momento es la cuenta atrás para que llegue la bendición. La persona estará en paz sabiendo que tiene lo que ha pedido a Dios, y llegado el momento obtendrá esa bendición que ya en su fe y en su seguridad sabe que va a recibir. Por lo tanto, ella va hacia el templo, está en Silo, hacia el tabernáculo de reunión, porque ella buscaba una manera de que Dios sea solícito a su oración, que pueda su oración llegar al trono de Dios y ser escuchada por Dios. Hoy en día ya no tenemos que ir a ningún lugar determinado, al tabernáculo o al templo de Jerusalén, ni a ninguna otra parte, porque ahora tenemos, los que hemos recibido a Cristo, la verdad y al Espíritu Santo. Y esto lo corrobora bien el pasaje de Juan, capítulo 4, verso del 23 al 24. Dice lo siguiente, escuchen bien: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? Esto se lo dijo a la mujer samaritana que había encontrado junto al pozo de Jacob. Conversa con ella, y ella pues estaba muy cerca del monte donde los samaritanos pretendían adorar a Dios, y por supuesto había también otro lugar para los judíos que era el templo de Jerusalén. Pero Jesús dice: ni el templo de Jerusalén ni el Monte Gerizim, ninguno de estos lugares es el lugar donde el cual tú vas a poder adorar a Dios y acercarte a su trono de gracia. Ahora lo que tienes que hacer es hacerlo en el Espíritu Santo y en Cristo. Espíritu es una referencia al Espíritu Santo, y la verdad es una referencia a Él mismo, a Jesús, porque Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por lo tanto, la verdad es Cristo. Nadie puede adorar de verdad a Dios si no está en Cristo. Y para estar en Cristo tienes que haberlo recibido en tu corazón, previo arrepentimiento de tus pecados, para poder pedir su perdón y poder recibir a Cristo como tu Dios, el Señor, y tu Salvador, aquel que resucitó de los muertos. Esa es la fórmula para que se instaure una genuina fe y esa persona pueda pues estar en la verdad. Y al estar en la verdad y tener al Espíritu Santo, allí recién puede verdadera y genuinamente adorar a Dios. Eso es lo que va a tener en facultad la persona que está en Cristo y tiene el Espíritu Santo. Quien no cumple con esos requisitos puede orar mucho, pero nunca va a poder adorar genuinamente, y menos aún esperar de Dios esas respuestas. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos una adecuada comunión con Dios? Cuando hay pecados instalados en nuestra vida, hay desobediencia a los mandamientos de Dios, hay actitudes equivocadas, hay rencores, hay encono, hay contienda, ¿va a poder venir ese don de la fe para las peticiones que este creyente pueda tener y formular a Dios? Evidentemente eso no va a suceder, porque va a haber un estorbo. Fíjense lo que dice el Salmo 66, verso 18. Aquí está hablando David. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto es algo muy importante. Evidentemente, una persona que está en desobediencia, que no está en una adecuada comunión con Dios por causa de los pecados
pecados que no han sido confesados y por lo tanto perdonados, entonces va a haber estorbo en sus oraciones, si hay injusticia en su forma de actuar, de tratar a los demás, evidentemente pues no va a llegar ese don de la fe. Tiene que haber un espíritu verdaderamente que se haya limpiado en arrepentimiento, en pedir el perdón a Dios, ser perdonado, buscar la comunión con Dios, y de esa manera en una oración intensa llegará ese don de la fe y podrá estar ya sin ninguna duda, porque ya eso no lo formula la mente, no es un producto de la carne, sino que viene del propio Espíritu Santo, y ya esa persona está absolutamente segura de que va a tener lo que espera, que ha pedido a Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como decía Hebreos 11:1. Bien, vamos a continuar pues con lo que sucede con Ana. ¿Qué es lo que pasa con Ana? Ella tiene el hijo y cumple su palabra. Y luego de ser destetado, lo envía donde Elí, lo va a visitar cada año, cada vez que va a asilo, le trae una túnica para el niño, y pues ella quería tener ese hijo, lo llega a tener, pero lo entrega en servicio a Dios. Dice, no solamente voy a ser agradecida por la bendición, sino que lo voy a poner a disposición de Dios mismo. Y eso es lo que nos quiere enseñar esta historia. No solamente el tema de la fe, sino qué hacer con la bendición de Dios una vez recibida. Ahora, ella solamente tuvo a Samuel, porque este hijo fue el profeta Samuel. Recuerden que el profeta Samuel fue el último de los jueces de Israel y el que ungió a Saúl, el primer rey de Israel, y también, por cierto, ungió a David. Por lo tanto, era un eminente profeta de Dios. Y ese era el niño que dispuso Ana que entrara al servicio de Dios. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Dios hizo algo más? Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 1:21. Dice, visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjense cómo Dios compensa a Ana por haber entregado su bendición a Dios. Ahora, esto significa, ya hablando de nosotros, de cómo aplicamos esto, que tenemos que, si yo tengo una casa, tengo que dar la casa, si tengo un coche, tengo que dar el coche, no estamos diciendo eso. Pero sí podemos decir que todas las bendiciones que recibimos de Dios podemos también disponerlas, no solamente para un uso egoísta y exclusivo nuestro de la bendición, sino también para servir a Dios sirviendo a los demás. Por ejemplo, si yo tengo una casa, yo puedo ser pues hospitalario. Si yo tengo un coche, yo puedo con el coche llevar a otras personas que lo necesiten. Si tengo abundancia económica, puedo también ayudar a aquellos que lo necesiten. Si tengo salud y vigor, puedo, aunque sea físicamente, ayudar a alguien que lo necesite. Y así podemos encontrar pues muchas cosas, muchas bendiciones que Dios nos puede dar, y al darnos esas bendiciones pues nos va a bendecir, ¿no? De distintas maneras, y esas bendiciones podemos realmente compartirlas con otros para poder bendecir a otros. Aquí estoy con un problema con la pantalla, lo voy a resolver, porque si no puedo leer el pasaje que vamos a leer a continuación. Ya, ahora sí. Hay un pasaje en Gálatas, capítulo 6, verso del 9 al 10, que nos dice esto también con claridad. Fíjense lo que dice este pasaje. Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí justamente vemos cómo podemos hacer que esas bendiciones que hemos recibido de Dios puedan ser compartidas por nosotros para servicio de Dios y para hacer el bien. Y dice aquí la promesa que a su tiempo segaremos si no desmayamos en cualquier tipo de servicio a Dios o de bien que podamos servir a los demás. Dice pues, así que según tengamos esa oportunidad de bendecir a otros con lo que Dios nos ha bendecido, hagamos bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Casi podríamos decir aquí que hay unas prioridades, aunque no es el tema de este mensaje, en otra ocasión ya lo he mencionado, hay 3 niveles de prioridades que el creyente tiene que respetar en hacer el bien. El primer nivel, el más importante de todos, es tu familia. El segundo nivel es la familia de la fe. Incluso allí podrías encontrar 2 capas. Los que tienes en tu iglesia, en primer lugar, y luego los que están lejos o aquellos que tú no conoces. Primero, sé bondadoso y beneficiar con el que tienes a tu lado. En primer lugar, a tu familia, en su lugar, a tus hermanos en la fe, los que tienes cerca, los que tienes lejos, y por último, los demás. No estoy diciendo que no se ayuda a nadie, pero que tiene que haber ciertas prioridades. Yo no puedo decir, y a veces hay estas confusiones, que hay creyentes que dicen son muy buenos con la gente de fuera, ni siquiera con la de familia de la fe, y ni siquiera con su familia. ¿Eso es lógico? Por supuesto que no. Y aquí Pablo ya está mencionando un grado de prioridad entre un grupo y otro grupo. Mayormente a los de la familia de la fe en primer lugar y después también a los demás. O sea, yo tengo que también tener ciertas prioridades y mi primera responsabilidad es mi propia familia, la familia de la fe y luego los demás. Eso es lo correcto, lo que se debe de hacer. Ahora, no todos los cristianos tienen las mismas bendiciones por parte de Dios, ni la misma cantidad de bendiciones. Habrá creyentes con muchas bendiciones materiales, otros creyentes con muy pocas bendiciones materiales. Habrá creyentes que tienen prácticamente el futuro asegurado y habrá creyentes que no tienen para nada el futuro asegurado y es un páramo de incertidumbre. Y hay creyentes que tienen dones que Dios les ha dado y otros que tienen dones distintos. Unos tienen don para la música, otros tienen don para la administración, otros tienen don para las labores de misericordia, otros tienen don para el servicio a los demás, otros tienen don para enseñar, otros tienen don para predicar, otros tienen don de fe y tienen una fe vigorosa y sus oraciones son muy poderosas porque son gente de gran fe. Y tienen todos los creyentes, distintas bendiciones y distintos dones que Dios les ha dado y ¿qué van a hacer con esos dones? Es decir, gracias Señor por los dones que me has dado. Por supuesto, sí, es correcto. Hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos. Pero también es importante que esos dones que Dios nos ha dado sean usados para su gloria y honra, para el servicio a Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice en Romanos capítulo 11. Y significa eso que si tú has recibido de Dios un don determinado, o varios dones, pues estás llamado a usar esos dones. Tu deber es no solamente ser agradecido por los dones recibidos, sino ponerlos al servicio de Dios. Porque eso es lo que Dios espera que hagas con los dones que Dios te ha dado. Ponerlos a su servicio. Y por lo tanto, eso es lo que va a llevar
una gran recompensa que tarde o temprano cada creyente segará. Y si no es en este mundo, será en el mundo venidero. Pero esa bendición siempre va a llegar sí o sí en la vida del creyente. Cuando Jesús envía a sus discípulos a manifestar que el reino de los cielos se había acercado, Jesús le da a sus discípulos la potestad de sanar enfermos, expulsar demonios, hacer milagros y prodigios. Y les dice una cosa muy interesante, porque ¿qué es lo que van a hacer pues? ¿Y cuál es la actitud que deben tener estos discípulos de Jesús que son enviados con esa potestad, esos dones que Jesús les da a ellos para que puedan ejercerlos? Dice Mateo capítulo 10, verso 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es muy importante porque hay también un problema a veces con las bendiciones o con la reacción, que algunos creyentes tienen con las bendiciones que Dios les da. No solamente pueden volverse egoístas y no poner esas bendiciones al servicio de Dios, sino que incluso, contraviniendo lo que aquí está diciendo Jesús, pretenden decir de que las bendiciones que ellos gozan son en gran medida porque ellos la consiguieron en base a su obediencia, a su esfuerzo o a su talento. ¿Cuántas veces no ha escuchado a algún creyente decir, esto me lo he ganado a pulso porque yo he sido muy obediente a Dios, porque yo he sido muy esforzado, he trabajado mucho y soy muy hábil y muy talentoso y por eso es que yo tengo esta u otra bendición? Ahora, el talento, tu esfuerzo, las oportunidades que tuviste para conseguir esa bendición, incluso tu actitud, todas son de Dios. Todas son la gracia de Dios en tu vida. Por lo tanto, no te puedes ufanar y presumir de que son por tu propia cuenta. Cuidado con eso. De gracia recibisteis estas bendiciones. No te arrogues que es por tu mérito. Es por la gracia de Dios. Esto es muy importante que se entienda bien, porque hay cristianos, incluso buenos cristianos, que no lo entienden y siguen arrogándose que las bendiciones de Dios que han recibido es porque son muy buenos, muy obedientes. Cuidado, hay gente mucho más obediente que tú, mucha más fervorosa de Dios que tú, y sin embargo están pasando circunstancias que podríamos considerar absolutamente espantosas y terribles. Y no obstante, siguen fieles a Dios, porque saben que todo lo tienen por su gracia y algún día segarán la recompensa de Dios y la bendición que posiblemente en estos momentos está esquiva y no ha llegado a sus vidas. Porque lo más importante de la vida del creyente no es ser feliz, como dicen algunas personas por ahí, es cumplir los propósitos de Dios en su vida. Es su servicio a Dios lo que va a la eternidad. Es el tesoro que van a acumular en el cielo y no en la tierra. Por lo tanto, no pongamos la mirada en los tesoros humanos y materiales, sino en los celestiales. Y tengamos o no tengamos bendición, no pensemos pues que la bendición que tenemos es tanto por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. Y si es por la gracia de Dios, ¿qué debe hacer el creyente si es así? Si es por la gracia de Dios que dice, dad de gracia. Esa es la respuesta, pues. Si yo entiendo plenamente que mis bendiciones son por la gracia de Dios, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer un uso egoísta de las bendiciones, sino que las voy a poner al servicio de Dios para que lo que tengo pueda servir y los dones que Dios me ha dado puedan servir para poder servir a Dios, honrarle y de esa manera, por supuesto, también servir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer con las bendiciones que Dios nos da. Yo creo que hasta aquí ha quedado bastante claro, espero que sí. Muchas gracias por vuestra atención y
Ahora quisiera hacer un anuncio. Como sabéis, estos casi medio año que he estado predicando en este canal personal, ha sido como una manera de poder continuar, digamos, con creación de mensajes mientras estaba fuera digamos, mientras no estaba dentro de un ministerio, digamos, oficial dentro de una iglesia, sino que esto verdaderamente es una cosa extraoficial, no es ningún ministerio y nadie está tampoco obligado a escucharme. Si quiere me escucha, si no me escucha, no quiere hacerlo, no pasa nada. Por lo tanto, era algo pues informal, no era una cosa formal, un ministerio formal. Pero bueno, yo ahora ya estoy en una situación más complicada previa al retorno, y este es el último día en que estoy en este piso, porque ya hasta aquí el alquiler ya lo dejo en este día. Mañana estoy saliendo y para donde voy a estar temporalmente no va a ser muy fácil poder seguir haciendo las grabaciones. Por lo tanto, esto vamos a ponerle punto final aquí a este periodo de casi 6 meses de mensajes, y más adelante, si Dios lo permite y pueda continuar en un ministerio formal, pues ya vería cómo serían las grabaciones, si sería en otro canal o en este mismo canal, no lo sé. La verdad todavía tengo mucha incertidumbre. Pero en sí, pues ya puedo posiblemente estar también poniendo mensajes en el blog. Pero de momento ya no van a poder hacer las grabaciones hasta que surja otra modalidad ministerial sobre este asunto. Bien, también está el hecho de que, aunque no es la razón por la cual tengo que dejar esto, pero de todas maneras, las visitas o digamos, la atención prestada a este canal, a estos mensajes, ha ido disminuyendo paulatinamente. Y evidentemente también esto, que ha sido siempre dirigido a un grupo pequeño de personas, muchas de las cuales conozco en persona, y no a una audiencia abierta, pero como está así en YouTube, obviamente cualquiera puede ingresar y cualquiera puede oír estos mensajes. Por supuesto, allí han entrado personas, incluso ateos, a poner proclamas ateas, o personas con mensajes muy extraños que no tienen nada que ver con el mensaje, que los he borrado, por supuesto, pero digamos que la audiencia habitual ha ido disminuyendo. Por lo tanto, bueno, ya prácticamente llegó a mínimos. Pero, como digo, no es esta la razón principal, sino más bien la disponibilidad de poder continuar grabando en este periodo de transición. Y ya más adelante, por este medio, les avisaré cuáles son las novedades y la nueva forma en que podré seguir subiendo mensajes, quizás ya desde un púlpito. Esperemos eso. Bien, hermanos, les doy muchas gracias por la atención, los pocos que han llegado hasta el final de este mensaje, por la atención prestada durante estos meses, y también a aquellas 3 personas que me han apoyado también. Les doy las gracias y espero poder verlos a muchos de que ya me conocen personalmente, en persona, y ya en cuanto a qué ministerio y en dónde, pues eso ya lo veremos, ya Dios lo dispondrá. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.